disminuido. Hasta octubre se contabilizaban muchos menos, cerca de 300.000 personas. Pero de estas, el 70%, un poco más, de 200.000 fueron venezolanos. La cifra ha disminuido. Hace muy poco, en un evento, se contabilizaban muchos menos. Un académico venezolano vaticinaba que si el gobierno lograba mantenerse por la fuerza, el éxodo iba a superar a aquel que se produjo en el 2014, en el 2017 y en el 2019. Algo similar dijo esta mañana en un noticiero televisivo local el presidente de la Asociación de Residentes y Naturalizados. Por ello, la cuarta presentación se la hemos pedido al profesor de la Universidad Católica Santa María la Antigua, Alonso Illueca, abogado panameño con una dilatada formación en el campo de los derechos humanos, que incluye además las áreas de Derecho Penal Internacional y Derecho Humanitario. A él le preguntamos, ¿cómo aproximarnos a esta encrucijada desde la perspectiva de los derechos humanos? Al final de las 4 presentaciones, que como dije, van a estar divididas en 2 bloques, pensábamos un intermedio, pero posiblemente podemos hacerlo de seguidas. Tendremos muchas preguntas, seguramente al final, al escucharlos a todas y a todos, tendremos bastantes interrogantes y cuestiones que plantear y que plantearnos. Así que los invitamos a que se queden durante toda la jornada, pues al final de ella los participantes, nuestros ponentes estarán acá con nosotros para responder nuestras inquietudes. Sin más, entonces, de nuevo agradecer la presencia de todas y todas e invitar a nuestra primera panelista, la doctora Marcela Ríos, a hacer uso de la palabra acá en el podio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Entiendo que vamos a instalar la presentación. Quiero agradecer al CIEPS y al Tribunal Electoral, al INET, por la organización de este evento. Ciertamente uno de los temas de mayor preocupación en América Latina y para la salud de la democracia en nuestra región ha sido el devenir de la democracia y el proceso político que se ha vivido en Venezuela. Desde Idea Internacional lo hemos seguido de cerca. Tal como se mencionaba acá al comienzo, nuestra organización intergubernamental publica todos los años un informe anual sobre el estado de la democracia en el mundo. Lo que quiero hacer hoy día es compartir un poco nuestra visión sobre la situación de la democracia en América Latina y poner también quizás un poco un foco que espero ayude al debate que se dará hoy día en la tarde en los distintos temas, mirando también lo que ha sido la trayectoria de Venezuela en este devenir de la democracia en América Latina. Quisiera decir también, lo conversaba con Manuel Alcántara y aprovecho de felicitarle públicamente por su reciente asunción al importante cargo de dirección del CIEPS y nuestra convicción e interés de poder seguir colaborando como se ha hecho a lo largo de los años, tanto acá en Panamá como en otras partes de América Latina para profundizar la democracia. Me dijeron que apuntar. Respecto de la democracia en el mundo, nuestro último informe publicado en septiembre muestra una preocupante tendencia que tiene que ver justamente con el deterioro de los países de la democracia a nivel global. Nosotros identificamos un momento complejo para la democracia. Tenemos hoy día más países que están teniendo retrocesos o desempeños peores, digamos, que el desempeño favorable, 47% de países con deterioro versus 30% con países que están teniendo mejorías. Recordemos que nosotros desde IDEA hacemos un análisis de la democracia entendida en un sentido amplio. Tiene 4 grandes dimensiones, las dimensiones de representación, de participación, de derechos y de Estado de Derecho. Este gráfico mira el conjunto de esos indicadores y variables en esas 4 dimensiones. Entonces, un momento a nivel global que nosotros hemos venido mostrando
analizando, tratando de identificar las causas que son múltiples, pero que sí vemos una tendencia a nivel global. Lo que notamos además en nuestra región es que, y a nivel global, es que se mantiene esta tendencia por 8º año consecutivo al deterioro en la región, en América Latina. El deterioro de los distintos indicadores en materia democrática es algo que antecede al COVID, pero que se ha profundizado después de la pandemia. No es algo, por lo tanto, que podemos atribuir solo a una coyuntura reciente, solo a los últimos años. Entiendo que están arreglando la presentación porque en este momento no la vemos. Pero, sin embargo, este deterioro, este declive en nuestra región, que tiene componentes similares o que comparte muchas dimensiones con las tendencias a nivel global, también tiene especificidades propias de lo que ha sido la trayectoria de la construcción de los regímenes democráticos en América Latina. América Latina es una región que tiene mejores resultados en materia de participación y representación. Sigue siendo una región que en términos globales o en el agregado ha impulsado un esfuerzo muy relevante para mejorar los mecanismos de representación, para innovar, por ejemplo, en mecanismos de representación de género de las mujeres, para incorporar mecanismos de representación de pueblos indígenas. Es una región que mantiene relativamente altas tasas de participación electoral, a diferencia de otras regiones en el mundo. Pero al mismo tiempo es una región donde el desempeño en las dimensiones de derechos y Estado de Derecho ha sido históricamente débil, y que hoy día, a lo largo de estos últimos años, se ha ido deteriorando de manera muy importante. Creo que ya estamos de nuevo arriba. La cantidad de países que tienen avances respecto de países con declives se ha ido modificando, y hacia las últimas mediciones lo que vemos es que después de una época, si se quiere, dorada, a pesar de las múltiples diferencias que se inaugura con la tercera ola de transiciones, y que a principios de los 90 había una sensación muy fuerte de optimismo en la región, de que se estaba instalando y expandiendo la democracia, que se estaban cumpliendo, digamos, desafíos históricos de poder instalar elecciones competitivas, libres, alternancia en el poder. Recordemos quizás un ciclo que se inicia en nuestra región con algunas transiciones en el Cono Sur, pero que termina con el largo proceso de transición en México, con el fin del régimen de partido único, y que pasamos un momento, por lo tanto, donde veíamos una expansión de los regímenes democráticos. Ese escenario más optimista y que se veía como quizás desde algunos enfoques como algo que iba a seguir incrementando de manera paulatina y progresiva, como algo quizás hasta natural. Hoy día vemos que no ha sido así, y tenemos importantes retrocesos. En nuestra región hoy día tenemos más regímenes autoritarios de lo que teníamos hace 10 años atrás. Y les decía, los países de nuestra región con declives, estos declives no son homogéneos en todas las dimensiones. Hay ciertas dimensiones que son particularmente frágiles, negativas, con desempeños preocupantes, como por ejemplo la independencia judicial, que es uno de los factores en la región más débiles. También los partidos políticos, los gobiernos electos. Tenemos dimensiones que han sido particularmente, que se han ido deteriorando. Y la dimensión electoral, que era una de las tareas cumplidas. Yo recuerdo, por ejemplo, el informe de la democracia del PNUD del 2004, Prodal, que planteaba que una de las tareas cumplidas de nuestra región hace 20 años atrás era justamente el haber podido instalar democracias electorales que funcionaban. Hoy día también está en entredicho en muchos de nuestros países.
La evolución de una de las dimensiones en particular, como les decía antes, que es la evolución del Estado de Derecho en nuestra región, y este es un 23 años de evolución según nuestros datos de Estado de Derecho, y como ven, hemos tenido aumentos importantes, si bien los máximos niveles son 0.52, en una escala del 0 al 1, donde Estado de Derecho pleno es el 1. Los mejores, este es el dato agregado de todos los países de América Latina y el Caribe, los mejores niveles solo hemos estado levemente por encima de la mitad, digamos 0.52, pero vemos una sostenida y clara baja, un deterioro muy importante en los últimos 10 años para llegar al 0.48 y concentrada en algunos países, pero una de las cosas que sí quisiera plantear es que nosotros vemos que hay una tendencia regional donde algunos países están, digamos, son quizás outliers o se ven con una tendencia distinta, pero tenemos un severo problema en poder fortalecer Estado de Derecho y respeto de los derechos, incluso en las democracias electorales competitivas que funcionan mejor. O sea, esto es un proceso que nos preocupa, en tanto no está restringido solo a los regímenes autoritarios, no está restringido solo en democracias electorales débiles, sino que es una tendencia más o menos común en nuestra región. En términos del número de democracias electorales, y eso es lo que antes les decía, pasamos de un pic en los años 2000 a una caída paulatina. Se decía teníamos un régimen no democrático, Cuba, hoy día Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití, y dependiendo de los indicadores, de la forma que se mida también El Salvador, estarían entrando en este grupo de países que no son que ya no pueden ser clasificados como democracias según nuestros análisis. Y para ver la evolución, y esto aquí ya entramos a mirar a Venezuela en perspectiva comparada, estos países que nosotros vemos que están en este proceso de deterioro, que ya se apartan de la ruta democrática. Por supuesto, Cuba, una estabilidad importante, pero si ven Venezuela en comparación a Nicaragua, que podrían ser países que han tenido evoluciones en el último tiempo quizás similares, las trayectorias no son iguales. Venezuela ciertamente estaba hace 30 años atrás dentro de los países con democracias más cercanas a las democracias plenas. Nicaragua tenía una democracia mucho más débil al empezar este proceso y sin embargo hoy día están en una situación similar, al igual que Haití. Y El Salvador, a diferencia de lo que ha sido el proceso venezolano, que ha sido mucho más largo, un deterioro más paulatino, El Salvador ha tenido un deterioro bastante más repentino en los últimos años. Quisiera compartir con ustedes también algunos indicadores que ponen a Venezuela en el contexto de la región. En materia de representación, es uno de los países, y acá están los indicadores de solidez de los partidos, de funcionamiento del Congreso, todas las dimensiones representativas. Ciertamente está entre los países con los índices más bajos en materia de representación. Según nuestro análisis, eso es indudable, solo con indicadores, o sea, al mismo nivel que Nicaragua y Cuba. En materia de derechos, levemente mejor, pero también entre los países con peor desempeño en la región en materia de derechos, y acá nosotros evaluamos derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, de igualdad de género, libertad de expresión. Digamos, hay un conjunto amplio de indicadores que componen este índice agregado en materia de derecho. Y en Estado de Derecho, donde incorporamos las dimensiones, digamos, de autonomía de los órganos de control, donde impunidad, acceso a la justicia, autonomía del Poder Judicial, ciertamente Venezuela es el país de toda la región que tiene los peores indicadores. Me parece importante, por lo menos de acuerdo a nuestros datos, más allá de
de las evaluaciones del proceso político, lo que haya pasado en algún momento en particular, que este es un proceso paulatino y que es un proceso que no es de la coyuntura del último año, sino que es algo que se viene produciendo en el largo plazo de manera consistente hace mucho tiempo, ¿no? También quisiera plantear que hay algunos temas, estos datos son anterior al último ciclo electoral y creo que es lo que hace quizás que pone en perspectiva las elecciones del año pasado y lo que hace mirar con aún más preocupación lo que ocurrió en la última elección en Venezuela, porque una de las dimensiones que todavía tenía algo de mejores desempeños en Venezuela tenía que ver con las elecciones, ¿no? Con la capacidad de organizar elecciones en términos técnicos, procedimentales, de dar garantías a los actores en torno a los sistemas electorales, de procesos que cumplían con ciertos estándares que permitían decir, a pesar de todas las otras debilidades, esta era una dimensión que lograba seguir manteniendo unos desempeños relativamente positivos, si bien no necesariamente óptimos, y que también, a pesar de todas sus falencias, lograron generar la suficiente confianza o esperanza en los ciudadanos venezolanos para que concurrieran, como todos sabemos, masivamente a las urnas durante la elección de este año, del 2024. Uno de los efectos más dramático, si se quiere, y que también nos preocupa enormemente respecto al mensaje que se entrega al resto de la región, tiene que ver justamente con el haber faltado a esa confianza que los ciudadanos venezolanos, las ciudadanas venezolanas depositaron en el proceso electoral cuando concurren a las urnas esperando que el proceso va a ser una vía democrática, institucional, de salida a una crisis política, ¿no? Entonces veíamos esa dimensión que todavía seguía siendo, que estaba muy por encima, por ejemplo, de independencia judicial, de aplicación y predecibilidad de la ley, de acceso a la justicia, de partidos libres, etcétera, ¿no? Entonces, para terminar, y bueno, muy interesada en escuchar las reflexiones que se vienen hacia adelante respecto del momento que se está viviendo hoy día y lo que viene hacia el futuro. Algunas reflexiones y temas que queremos plantear a modo de conclusión, ¿no? Lo que decía primero, la importancia de la integridad electoral. Nosotros desde IDEA planteamos siempre, la democracia no es solo elecciones. La democracia no es solo poder votar y que se realicen elecciones limpias, competitivas, transparentes. La democracia implica derechos, la democracia implica participación, representación, partidos políticos sólidos, libertad de expresión, condiciones que permitan una competencia efectiva. Pero sin elecciones libres y competitivas es imposible pensar que se tiene un régimen democrático o poder avanzar en las otras dimensiones. Entonces, en algún sentido, es una condición necesaria, si no suficiente, para pensar que tenemos un régimen democrático, y la falta de integridad tan burda, brutal, que ocurre en el 2024 en el proceso electoral en Venezuela es una afrenta a la legitimidad de los procesos electorales, en la esperanza que tienen las y los latinoamericanos en que a través de la democracia, a través de la vía institucional, podemos resolver problemas políticos profundos. Entonces creemos que el seguir apostando a solicitar, digamos, un proceso transparente, limpio, a que se hubieran transparentado las actas, a que los ciudadanos puedan conocer el detalle de los resultados, debe seguir siendo algo que la comunidad internacional no abandone, porque esto no es solo importante respecto a la coyuntura o no solo importante por un trámite burocrático procedimental. Esto es esencial para poder darle contenido a la utopía que es el sistema democrático y para poder decirle a todos los ciudadanos de nuestra región que tiene sentido confiar en las elecciones. Lo segundo tiene que ver con la preocupación, obviamente, del aislamiento internacional y la posibilidad que se está dando hoy día, digamos,
del proceso. Nos parece muy importante, se ha mencionado acá la ola migratoria, que es el otro punto, volver a plantear la importancia de un involucramiento de la región, de los órganos regionales, en buscar vías pacíficas de solución al impasse, a la crisis política, humanitaria en Venezuela. Hoy día lo que pasa en Venezuela afecta no solo al pueblo venezolano, tanto adentro de Venezuela como la diáspora que está hoy día presente en Panamá, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en toda la región, sino que a toda la región. Lo que pasa en Venezuela es esencial, es muy relevante para sus países vecinos, pero también para toda la región, sobre todo respecto de la ola migratoria, pero no solo por eso, también por las otras dimensiones. Entonces, un llamado a ver a cómo pensamos y cómo seguimos trabajando para que desde los órganos internacionales, desde los mecanismos de gobernanza regional, la OEA, la comunidad interamericana, pero también desde el nivel global de Naciones Unidas y otros espacios, se puede seguir acompañando este proceso y apoyar una salida democrática a esta crisis. Para nosotros vemos que la mantención e impedir el deterioro democrático a nivel mundial y en América Latina es esencial poder apoyar y fortalecer, cuidar, proteger a los órganos de la sociedad civil, a los medios de comunicación independientes, pero también a los partidos de oposición en todos los países. Sin oposición no es posible un régimen democrático, representativo, competitivo. Necesitamos tener ciertas garantías de igualdad, de competencia, y en eso nos parece muy relevante que se siga apostando a poder apoyar en distintas formas a los actores democráticos en Venezuela para que puedan seguir funcionando. En ese sentido es que también volvemos a hacer un llamado a una respuesta internacional activa y también a los actores internacionales. Creo que seguimos teniendo un enorme desafío. Una de las cosas que planteamos es que desde las ciencias sociales quizás podemos diagnosticar el cómo se deterioran las democracias, en qué momentos de inflexión ocurren los deterioros, cuáles son los factores que inciden en esta pérdida o retrocesos democráticos. Pero tenemos muchísimas más dificultades en poder mostrar el poder dar pistas de cómo se recupera la democracia. Teníamos un cierto libreto para enfrentar lo que fueran las cruentas dictaduras militares y cómo poder salir de esas coyunturas de dictadura militar. El caso de mi país en particular, la historia de Chile, de Argentina y de otros países de la región nos dieron, digamos, un camino de cómo los partidos políticos democráticos podían enfrentar regímenes autoritarios, regímenes militares que habían sido impuestos a través de golpes de Estado, por ejemplo, o a través de la violencia. El deterioro democrático que hoy día enfrentamos es de una naturaleza distinta. No ocurre un solo día con un bombardeo al Palacio de Gobierno, no ocurre en un solo momento, ocurre de manera lenta, muchas veces utilizando los mismos mecanismos de la democracia, las mismas reglas del juego para subvertir su espíritu, para cambiar su proceso, y por eso es mucho más difícil enfrentarlas y necesitamos tener hoy día otras rutas, otros libretos, otras formas de enfrentar ese deterioro y de buscar un camino de recuperación democrática que involucre a todos los actores, independientemente de posiciones ideológicas en América Latina y el mundo. Muchísimas gracias, felicitaciones por este espacio y desde IDEA seguiremos comprometidos con seguir conversando sobre cómo colaborar con las fuerzas democráticas en Venezuela. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, bueno, quería una aclaración. Fui coordinador del Centro de Estudios Políticos, porque si no me gana, ahí Margarita lo sabe además, que no he sido director. El director del Centro de Estudios Políticos es el profesor Benigno Alarcón en Venezuela. Yo vengo de la Universidad Autónoma de Nuevo León actualmente. Y lo primero que quiero hacer es agradecer al CIEPS, al profesor Alcántara, a la doctora Uribarri y a todo el equipo del CIEPS por la invitación a este evento,
al INET, al Instituto de Estudios de la Democracia del Tribunal Electoral y al Tribunal Electoral también por el espacio. Y también, bueno, gracias a la doctora Ríos y a la doctora López Maya por sus presentaciones. Creo que nos han dado un contexto y me permite a mí adelantar mucho lo que tengo preparado de esta presentación. Para allá. Bueno, primero, el objetivo de la presentación es básicamente analizar un poco la elección presidencial venezolana a la luz de la integridad electoral, de algunos conceptos de integridad electoral y cuáles son las consecuencias sobre el proceso político que vive Venezuela. En este sentido, partimos de algunos supuestos. Primero, que la democracia es el sistema político que tiene las elecciones como mecanismo institucionalizado para que la ciudadanía pueda ejercer su soberanía mediante una elección de gobernantes o representantes en el sistema político, ¿no? O sea, partimos de ese supuesto, ese es un supuesto que otros analistas que apoyan lo que ocurre en Venezuela no comparten. Segundo, que las elecciones son consideradas una expresión real de la soberanía, para que éstas sean consideradas una expresión de la soberanía popular, deben cumplir unas condiciones mínimas para que ese voto sea libre, justo y pueda ser una expresión de las preferencias genuinas de la ciudadanía. Y luego que el ejercicio del poder quede efectivamente en manos de quienes fueron electos, ¿no? Donde nada vale ganar una elección si luego no puedes ejercer el poder. Y hemos visto esto en Venezuela, no solo a nivel presidencial, sino desde el 2010, lo hemos visto a nivel local, hay alcaldes que ganaron elecciones y luego no los dejaron tomar posesión o les quitaron, les vaciaron de facultades y recursos. Entonces quedaron como alcaldías como cascarones vacíos. Entonces el ejercicio del poder debe quedar en manos de esas personas electas y que puedan hacerlo cumplir efectivamente. Un poco ya Margarita pasó por aquí, yo lo analizo desde la perspectiva de la competencia electoral, pero creo que la presentación de la doctora López Maya ha sido mucho más profunda y da desde las causas más sociológicas de la transición del chavismo desde el 98 hasta el 2004. Pero ahí están 4 etapas, una transición de lo que era esa democracia electoral débil a un autoritarismo competitivo entre 2007 y 2012, con Chávez el autoritarismo competitivo, sienta las bases además de lo que va a ser la presidencia de Maduro, y posteriormente vemos de 2013 a 2018 la transición hacia este autoritarismo no competitivo entre 2013 y 2018, que se consolida con la elección presidencial pasada, en la cual la oposición no concurrió a elecciones, producto de que las condiciones eran eh, adversas en ese momento también. Y bueno, por las circunstancias de la coyuntura, la oposición decide tomar la estrategia del boicot electoral, tratando de legitimar al gobierno, y el 24 es el punto final, vamos a llamarlo así, como que el cierre completo, en donde ya las elecciones ni siquiera ganándolas se traducen en un cambio político. En cualquier caso, partimos de la idea de que el sistema político venezolano es un sistema que no cambió, como decía la profesora López Maya y como decía la doctora Ríos, de un día para otro, fue paulatinamente, fue una erosión eh, de los principios y procedimientos democráticos. El régimen, no hubo un régimen de facto de un día para otro, sino que se celebraron elecciones donde había una competencia, el Estado era usado para favorecer al partido de gobierno, pero todavía había algo de pluralismo y las instituciones se usaban para acosar, perseguir o silenciar a algunos actores de oposición, pero todavía se mantenía algún tipo de posibilidad de hacer de espacio público. Muy reducido, pero todavía había alguna posibilidad. Esto cambia actualmente, pero esto es un poco una caracterización desde lo electoral, como les comentaba. Voy a ir pasando rápido, esto es una gráfica que ya vimos antes, que es cómo ha caído la democracia electoral y la democracia liberal en Venezuela, según los datos del proyecto Variedad de las Democracias, y vemos cómo va esa caída en paralelo, cómo la democracia electoral sigue, si bien la caída es en paralelo, pero sigue por encima de lo que es la democracia liberal. Lo primero que
muere en Venezuela es el componente liberal de la democracia antes que el electoral. En este sentido, ay, me pasé. Uno de los elementos más importantes es la cooptación de las instituciones. El Tribunal Supremo de Justicia como una de las instituciones más importantes, pero menos visibles en el proceso de erosión democrática. Actualmente el tribunal tiene una composición de 20 jueces con 18 vinculados directamente al partido de gobierno. El tribunal entre 2016 y 2020 anuló todas las competencias legislativas de la Asamblea Nacional que había ganado la oposición, permitió a Maduro gobernar por decreto, permitió que la Asamblea Nacional designara principales y suplentes cuando era competencia de la Asamblea Nacional anterior, modificó el sistema electoral venezolano generando unas reglas que no estaban contempladas ni en la ley electoral ni en la Constitución, una circunscripción nacional que no tenía asidero alguno, y todo eso es lo que lleva al boicot en 2018 en principio, después en 2020 de la antigua Mesa de la Unidad Democrática, ahora Plataforma Unitaria Democrática, y este boicot de las elecciones de 2020 es lo que lleva a la intervención judicial de los partidos políticos. Es decir, cuando la oposición boicotea a la elección, los partidos políticos son intervenidos y son nombrados juntas directivas ad hoc, las cuales entonces sí postulan candidatos, pero candidatos que al final del día no votan contra ninguna iniciativa del gobierno. Un ejemplo es el presupuesto lo acaban de aprobar unánimemente. Ni siquiera ese 7% que es la asamblea supuestamente no oficialista votó en contra del presupuesto que propuso el gobierno. Entonces no podemos hablar de una bancada opositora, podríamos decir no oficialista, porque sus etiquetas no son del MBR o del PSUV. En todo caso, esta es la lista de los partidos intervenidos hasta el 23, que no la tenía actualizada, pero bueno, damos cuenta que hasta el Partido Comunista de Venezuela se separó del gobierno y ha sido intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, y el único diputado opositor realmente en la Asamblea Nacional es el Partido Comunista y está siendo perseguido también. Dicho esto, bueno, también hay una cooptación de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional del 2020 tiene 97%, 93% de oficialistas, 7% de no oficialistas, pero son de los partidos mayoritarios, mayoría de ellos son intervenidos judicialmente. Esta nueva asamblea, dominada por el oficialismo, nombra un CNE, un órgano electoral en 2021, en el cual coloca a dos personas prominentes de la oposición, a Roberto Picón y a Enrique Márquez, posterior candidato presidencial. Y la elección del 2021, no he querido profundizar aquí, pero fue la más competitiva desde 2015. Y en la elección del 2021, los partidos de oposición logran su mejor resultado a nivel municipal, logran su mejor resultado en términos de votos agregados. Si sumamos todos los votos de la oposición de la MUT y los otros partidos no de gobierno, el balance de esa elección es que la mayoría del pueblo venezolano en 2021 votó por partidos que no eran de la alianza oficialista. Y esa es la oportunidad que ve la oposición, esa es la elección que ve la oposición como la oportunidad de decir, bueno, participando pareciera que hay más posibilidades de generar incertidumbre en el régimen político. En cualquier caso, lo que vemos de la cooptación de estas instituciones es que no hay restricciones del Poder Judicial al Ejecutivo, no hay restricciones del Legislativo al Ejecutivo, y por lo tanto el índice de presidencialismo que nos presenta el proyecto Variedad de las Democracias nos indica, bueno, un poder absoluto del Ejecutivo. Aquí lo interesante es observar, ¿no?, que este es el periodo en el cual la Asamblea Nacional estuvo en manos de la oposición, en el cual se trata o se intenta de alguna manera de hacerle contrapeso al gobierno, pero el Tribunal Supremo de Justicia anula cualquier posibilidad de que esta Asamblea pueda ejercer sus funciones legislativas o de contraloría al el Ejecutivo, ¿no? Y termina diluyéndose ya cuando nombran la constituyente en el 2017. Y bueno, eso es historia conocida, no me voy a detener aquí.
Bien, entonces la designación del CNE, que es entonces el punto de partida de este ciclo electoral, viene dada por una Asamblea Nacional carente de toda legitimidad democrática, violando sus propios procedimientos, sustituyendo además al CNE de 2021, en donde estaban las figuras de Roberto Picón y Enrique Márquez, además de otros rectores suplentes que habían tratado de mejorar la integridad de las elecciones. Entonces, esa designación del 2023 fue la de Elvis Amoroso, quien en ese momento era el Contralor General de la República, y quien evidentemente era como decía la doctora López Maya, un leal a Nicolás Maduro, diputado por el PSV entre 2000 y 2015, vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente entre 2017 y 2020, contralor designado por esa constituyente en el 2018. Amoroso además era el titular de la Contraloría cuando se inhabilitó a María Corina Machado en junio del año pasado, previo a las presidenciales, ¿no? Entonces, el nombramiento de Amoroso en ese momento tiene como finalidad provocar la abstención de la oposición, generar la suspicacia de que con ese CNE no se puede participar. Y la estrategia y el cálculo del gobierno en ese sentido siempre fue llegar a la elección sin oposición. El objetivo todo el tiempo fue llegar a la elección sin oposición, tratando de replicar el escenario de 2018. Entonces vemos un poco cómo la autonomía del Consejo Nacional Electoral cae, pero la capacidad del Consejo Nacional no cae. Un poco lo que comentaba eh, la doctora Ríos en su presentación es por qué Venezuela tenía unas elecciones más o menos competitivas, porque técnicamente las elecciones en Venezuela cumplían con una cantidad de estándares importantes. Los procesos de auditoría que se realizaban con la oposición, cuando la oposición participaba, eran suficientemente rigurosos como para saber que la máquina de votación no iba a cambiar el voto. El gobierno jugó con el mito de las máquinas de votación, pero no es verdad. El proceso electoral de las máquinas de votación no era donde estaba el fraude, sino en la desmovilización, fragmentación y boicot de la oposición de las elecciones para correr con la menor resistencia posible en esa carrera. En cualquier caso, tenemos un Consejo Nacional Electoral completamente, eso está hasta 2023, no recoge el nombramiento de Amoroso, caería. Ese levantamiento de la autonomía es precisamente el nombramiento de Márquez y Picón, entre otros rectores suplentes también. Pero justamente esa confianza o esa autonomía que ganó el CNE no le convenía a Maduro de cara a la elección del 24. En cualquier caso, ¿no? Con este entorno político vamos a las elecciones y para el análisis de las elecciones voy a utilizar un poquito el marco teórico que da la OEA sobre elecciones democráticas, ¿no? Dice que las elecciones deben ser limpias e inclusivas. La limpieza y la inclusividad de las elecciones es la capacidad de los electores de poder expresar sus preferencias. Elecciones competitivas, la oportunidad de los candidatos no oficialistas de poder postularse y ofrecer su programa y que los cargos públicos efectivamente sean ocupados por quienes ganan la elección. La elección de entonces del 28 de julio, bueno, no me voy a detener mucho aquí, creo que está claro, pero las elecciones inclusivas es sobre inscribirse para votar, que la información de las personas en el registro esté bien, que las personas puedan acceder a su centro de votación, que se pueda emitir el voto según sus preferencias. Aquí el problema estuvo en las dos primeras, fundamentalmente, cuando la diáspora venezolana, por un lado, alrededor de 5 millones de votantes de los 7 o 8 millones de venezolanos que somos migrantes, no pudieron hacer un registro o actualizar sus datos o inscribirse como nuevos votantes en el exterior. Esto fue un primer golpe, si se quiere, a que la elección no es inclusiva porque excluye a un 25%, según cálculos de algunas ONG, de la población electoral.
Entonces tenemos ya un primer defecto, si se quiere, ¿no? Como se señala ahí, la jornada de inscripción duró apenas un mes en el exterior. Solo hubo 508 nuevos inscritos, es el estimado que hay, y 6.000 actualizaciones de dirección en el exterior. Entonces tenemos absolutamente un registro inadecuado y de hecho un marco normativo inadecuado. No se hizo una reforma electoral en la cual contemple que ahora somos una sociedad con diáspora. Obviamente al gobierno no le interesa precisamente darle voto a quienes han huido en buena parte por causa del gobierno, ¿no? Entonces, esto es parte de una política. Entonces, el padrón electoral queda severamente afectado en este sentido. No me voy a quedar aquí con los datos, vamos a avanzar. Luego, el día de la elección es curioso, porque el día de la elección, yo que estaba haciendo algunos temas de monitoreo, en la elección hubo pocos incidentes de impedir que la gente fuese a votar. Sí hubo el retraso normal de algunas mesas de votación, sí en algunos centros, en algunos lugares, sobre todo más problemáticos, hubo alguna restricción, pero no hubo una masiva restricción del acceso a los centros de votación. ¿Ok? Entonces tenemos que el día de la elección el proceso fue fluyendo para los estándares venezolanos relativamente bien, ¿no? Tampoco hubo mayor impedimento para que la gente ejerciera su derecho al voto. Y eso lo vemos en el resultado, efectivamente. Es decir, el resultado es el que es porque la gente pudo ir a la máquina, marcar el botón que quería, agarrar su papeleta y meterla en la urna. Ahí está el resultado. Entonces, en esa fase del proceso, lo que demuestra es que los venezolanos queríamos resolver el problema de manera pacífica, electoral y constitucional, de manera democrática. Los venezolanos salimos a votar ese día con la expectativa de que la elección pudiera propiciar un cambio político, ¿no? Entonces, el problema principal los tuvieron los testigos de la oposición, los cuales se les trató o impedir el acceso al centro de votación o bien al final del día que pudieran tomar el acta de votación que sale de la máquina que le corresponde a cada testigo. No es una copia, es un acta original que imprime la máquina. Una impresión sale para la mesa, para el sobre 1, una para el sobre 2 y la otra sale para cada uno de los testigos. Entonces no es una copia fotocopiada, sino es algo que sale directo de la máquina de votación. Ahí el Plan República o los coordinadores de centro fueron los principales obstaculizadores para que los testigos de la oposición no pudieran recuperar y tener lo que la ley les dice que es su derecho, que es un acta de votación, ¿ok? Del escrutinio de la votación. Sobre elecciones limpias, bueno, tenemos que en algunos estudios se demostró que 16% de las mesas se violó el derecho al voto, en 8% hubo mal uso del voto asistido, es decir, que una misma persona asistía a varios que decían que tenían algún impedimento para votar, pero no cumplían los requisitos, no eran invidentes, no tenían algún tipo de discapacidad cognitiva, sino personas que decían, no, me tiene que ayudar, y precisamente era o el coordinador del centro o el testigo del PSV los que que hacían el voto asistido, ¿no? En 36% de los centros de votación se reportó que habían propaganda oficialista a menos de 200 metros o puntos rojos, conocidos los puntos rojos, a menos de 200 metros en un centro de votación, lo cual es contra la normativa electoral venezolana. Sobre elecciones competitivas, y aquí sí es donde tenemos las mayores fallas de integridad electoral. Sobre elecciones competitivas tenemos que desde el periodo previo a las elecciones hubo el cercenamiento del derecho a postularse con las inhabilitaciones previo a la elección primaria de Radonsky, de Superlano y de María Corina Machado, ¿no? María Corina Machado es la que gana la primaria por una abrumadora mayoría, 93% de los votos. De esa elección, Capriles se retiró de esa competencia, Freddy Superlano le dio su apoyo. Entonces fue una candidata, sí, una candidata de consenso.
le dio la legitimidad de liderar la oposición, con independencia de las opiniones que se pueda tener ella tenía la legitimidad de esa elección primaria para liderar la oposición. Y en ese sentido, una vez superados, ¿no?, las etapas de tratar de impulsar su propia candidatura a través del Tribunal Supremo de Justicia, que luego dijo que no y ratificó la inhabilitación, se postuló, se propuso a Corina Lloris, y a Corina Lloris le impiden postularse de facto, administrativamente. Su cédula no podía generar la postulación en el sistema. Entonces hubo una inhabilitación de facto hacia Corina Lloris, una académica de la Universidad Católica Andrés Bello, y González Urrutia quedó como candidato por default. Él era el que habían puesto el día de la postulación para evitar que la tarjeta de la MUD no pudiera hacer una sustitución. Y entonces González Urrutia es el candidato posible como consecuencia de que el gobierno tranca todas las demás opciones. Yo creo que el análisis que hago es que el gobierno pensaba que un señor que tenía un perfil tan bajo no iba a poder generar la movilización, o que impedir a Corina Lloris y a María Corina Machado iba a llevar a María Corina a decir yo no apoyo a ese señor. Y nuevamente divides a la oposición entre los que dicen no hay que votar y los que dicen que sí hay que votar, y ahí el gobierno siempre gana. Entonces, González Urrutia es el candidato por default y en consecuencia queda como el candidato presidencial. De las relaciones diplomáticas para Venezuela, cómo ha evolucionado y cómo se ha desarrollado lo que a mí me gustaría denominar de forma provocadora el síndrome de la espada de Bolívar. ¿Y esto a qué estoy haciendo referencia? Pues en 1999, no, perdón, en inicios de siglo, en el año 2000, 2001, se dio la cumbre iberoamericana aquí en Panamá. En esa época era un niño, yo tenía como 11 años, si mal no recuerdo. Y estaba recién ascendido al poder Hugo Chávez Frías. Y pues la mayoría de los muchachos que estaban en la escuela estábamos todos fascinados viendo a este joven militar que tenía una esposa guapísima, una mujer fula que lo acompañaba a todos lados y que tenía relaciones muy cercanas con todos los jefes de Estado que habían sido invitados a la cumbre. Y que en uno de esos actos magnánimos que hizo el entonces presidente de Venezuela le había entregado a la entonces presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, la espada de Bolívar, que en teoría iba a ser custodiada en la sala capitular del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se celebró el Congreso de Panamá. Y pues bueno, todo el mundo abrigaba que en ese momento estábamos ante un joven líder democrático, un militar reformado que iba a llevar por los años venideros a nuestra América Latina a un futuro prometedor. El resultado, pues, fue completamente lo opuesto. Pero aquí inició una relación que ya raya en lo patológico, una relación amor-odio entre Panamá y Venezuela. Pues culminando esa cumbre, Panamá hizo algo extraordinario. Los servicios de inteligencia panameños capturan al terrorista Luis Posada Carriles, que se había planteado matar al comandante Castro, así para utilizar el lenguaje así poético de la izquierda, al comandante Castro en medio de la cumbre. Entonces, los servicios de inteligencia panameños capturaron a Luis Posada Carriles, que frustraron un atentado en contra de su vida, en contra de la vida de Castro, perdón, y pues bueno, estamos ante nuevo siglo, estamos ante lo que Fukuyama había denominado el fin de la historia y pues parecía que el terrorista iba a permanecer en la cárcel, pero el último día de la administración de Mireya Moscoso, la presidenta de la República decide firmar un indulto. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque ese indulto fue dirigido a Luis Posada Carriles, quien se monta en un avión y se va directamente a los Estados Unidos de América. Acto seguido, pues evidentemente Cuba y Venezuela rompen relaciones diplomáticas con Panamá. Entonces es el primer escollo en la relación bilateral. Y también es el primer gran desafío que enfrentó la nueva administración de el entonces presidente entrante Martín Torrijos Espino, que guardaba un paralelismo interesante con Hugo Chávez. Era joven, creo que hasta ahí, y era hijo de un ex líder militar, y creo que una de las figuras más
importantes en la historia del Panamá contemporáneo, que era el general Torrijos. Entonces, primer reto de política exterior era restablecer las relaciones bilaterales, restablecer relaciones diplomáticas. Y para ello, pues, se invirtió una buena cantidad de capital político. El entonces canciller Samuel Luis Navarro estuvo realizando gestiones muy importantes tanto con los cubanos como con los venezolanos. Se restablecen las relaciones y todo parecía que iba a mejorar. Entonces ya teníamos ya una relación de odio y nuevamente una relación de amor, pero como en todo amor hay tensión. ¿Y por qué refiero a esta tensión? Pues Venezuela tenía en ese momento las ganas de ejercer un liderazgo a nivel regional. Estábamos en la época de plena bonanza económica venezolana, donde el poder económico venezolano se proyectaba no solamente a través de una posición de liderazgo en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero también empezaban a matizarse sueños de un regionalismo excluyente, y nuevamente aquí estoy siendo muy asertivo, excluyente porque se buscaba excluir a los Estados Unidos y a Canadá, a los países anglosajones de nuestra América, cosa que nunca hizo Bolívar, dicho sea de paso, a través de la creación de una pseudo institución, porque no es una institución internacional, no es una criatura del derecho internacional, me refiero a la CELAC, a la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. Pero ese liderazgo no paraba ahí, también buscaban ejercer un liderazgo a nivel mundial, y el objetivo era ser miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí Panamá nuevamente fue la piedrita en el zapato. ¿Por qué? Porque se había producido una bifurcación en las Américas. Había un grupo de estados que apoyaba a Venezuela y el incipiente liderazgo de Chávez en América Latina, socialismo del siglo XXI, Foro de Sao Paulo y todas estas cosas. Y por otro lado, teníamos a Guatemala. Guatemala estaba, por supuesto, que promovida por los Estados Unidos y había una división en el grupo latinoamericano y del Caribe. Y eso va a Naciones Unidas. Y esa votación es verdaderamente que legendaria porque tuvieron que votar los pobres delegados de las Naciones Unidas 47 veces. 47 veces tuvieron que votar. Porque en las 47 rondas de votación, ninguno llegó al mínimo requerido, que eran 2/3 partes de los estados miembros de la ONU. Y a los guatemaltecos en un momento se les ocurre llamar a los americanos y entre ellos, los norteamericanos, por ponerlo en el lenguaje que debe ser, ¿no? Deciden plantear la opción panameña. Dicen, ¿por qué no Panamá? A Venezuela no le gustó, pero tampoco le molestaba tanto como que Guatemala les ganara. Y ahí entra Panamá en el Consejo de Seguridad y surge el denominado Consenso de Panamá. Las relaciones se mantuvieron entonces en una tensión disfrazada hasta que entra Ricardo Martinelli al poder. Con la llegada de Ricardo Martinelli al poder, ya estábamos en estoy hablando del quinquenio 2009-2014, estábamos en un momento ya un poco más interesante a nivel regional porque también estaba llegando la respuesta al chavismo regional. Esa respuesta que no sé si ustedes recordarán en cuando Leonel Fernández recibe a los jefes de Estado allá en Santo Domingo, en esa reunión que se produce un intercambio bastante fuerte entre el presidente Rafael Correa y el presidente Álvaro Uribe Vélez, y todo orquestado tras bastidores por el señor Chávez. No sé si recordarán ese intercambio por unos guerrilleros de la FARC que habían sido asesinados en territorio ecuatoriano. En efecto, una violación a los derechos humanos, nadie quita eso, fue una ejecución sumaria. En el contexto de un conflicto armado, estaban violando la soberanía del Ecuador, pero ahí se matizaba aún más las divisiones que se estaban planteando a nivel regional. Y en ese momento, pues Ricardo Martinelli jugó un rol bien interesante, por decirlo menos. ¿Por qué? Porque hizo una movida diplomática que creo que excedía lo que a mi concepto son sus propias capacidades de diplomacia. Se producen unas manifestaciones muy grandes en Venezuela en el año 2014. Ya estaba en las postrimerías la administración Martinelli. Y Panamá hace un llamado a respeto a los derechos humanos. Y les voy a dar una información interesante para que vean por qué yo hablo de las pocas capacidades. Porque en ese momento yo era un muchacho recién graduado de la Escuela de Derecho y yo me aventuré a escribir un artículo en La Estrella de Panamá. Y ese artículo en La Estrella de Panamá fue copiado punto por punto por nuestro representante permanente en la Organización de Estados Americanos y fue leído como si fuese un discurso de él.
El artículo básicamente versaba sobre que cualquier llamado que hiciese en su momento un Estado a otro Estado respecto a respeto a los derechos humanos, en el interés de no sonar redundante, pues no era un acto injerencista. Ese discurso de nuestro embajador en la OEA, ya saben quién fue el autor, a mucha honra, llevó a rompimiento de relaciones diplomáticas. Pero Panamá no paró ahí vino otra movida, una movida bien interesante, que fue una movida que hoy día es bastante trascendental, porque en ese momento Panamá hizo algo bien interesante, agarraron y utilizaron el puesto de representante permanente alterno y le dieron una acreditación a la en ese entonces, yo creo que todavía es joven, en antes vimos una foto, se ve todavía jovencísima, María Corina Machado. Panamá acreditó a María Corina Machado como la representante permanente alterna de Panamá ante la OEA para que ella denunciara lo que en ese momento se percibían como graves crímenes que estaba cometiendo el régimen. Y yo digo que en ese momento se percibían como graves crímenes porque lo que ha hecho el régimen después de eso es un detalle. Entonces ahí viene la tercera gran crisis. Se produce el rompimiento de relaciones diplomáticas y también se da este diferendo en la OEA. Y ese es un diferendo que a los panameños, a muchos de ustedes se acordarán cuando se da el debate en la OEA en medio de la crisis de los años 80, en las postrimerías del régimen militar, por quién representaba a Panamá, si era el embajador Lawrence Chuin Fábrega o era el embajador Roberto Leighton. Hubo una pugna interesante porque uno era representante del gobierno de Eric Arturo del Valle, otro era representante del gobierno de Manuel Solís Palma, si la memoria no me falla. Pero bueno, puedo estar equivocado. Seguimos con nuestro viaje y avanzamos hacia el gobierno de Juan Carlos Varela. Y ahí esta es una de las cuestiones más complejas dentro de toda esta práctica internacional y esta relación entre Panamá y Venezuela. ¿Y por qué razón? Pues en ese quinquenio 2014-2019 se producen una gran cantidad de acontecimientos en Venezuela, pero creo que el más importante y el más trascendental de todos es la activación de una cláusula constitucional que le permitía al presidente de la Asamblea Legislativa hacer las veces de presidente, y es cuando se produce la juramentación de Juan Guaidó como presidente o como jefe de Estado venezolano, y se crea el famoso dilema de dos gobiernos, un Estado, ¿qué hacer? Una pregunta así medio eh, de Shakespeare, pareciera, ¿no? To be or not to be. Pero bueno, en ese contexto muy particular, pues Panamá empieza a cometer una serie de errores garrafales en el desenvolvimiento de la relación bilateral. ¿Y a qué me refiero esto? Porque Panamá no hizo lo que tenía que hacer. Panamá se quería mojar, pero no se quería mojar. ¿A qué me refiero con esto? Pues Panamá dice, nosotros tenemos que reconocer a Juan Guaidó. Y pues por supuesto que todos los que están aquí están en el Tribunal Electoral y en un evento del CIEPS. Por supuesto que tienen que ser creyentes en la democracia. Todos estaríamos de acuerdo que lo correcto era reconocer al gobierno de Guaidó, plantear un gobierno de transición y hacer toda la presión a nivel internacional para lograr la realización de unas elecciones democráticas. Pero entonces llegó una posición más bien transaccional por el gobierno del entonces presidente Varela. ¿Por qué? Porque se reconoce al gobierno de Juan Guaidó, se acredita a su embajadora, que es la embajadora, la ex embajadora hoy, Fabiola Cebarse, y pues todos aquí pensábamos, bueno, Panamá está reconociendo al gobierno de Juan Guaidó, ya no reconocemos más a Nicolás Maduro. Pero la realidad operativa era que cuando cualquiera de mis amigos venezolanos iban a renovar sus pasaportes, iban a renovar sus visados o iban a hacer cualquier trámite, imagínense que les pedían récord policivo para proceder a la renovación de sus permisos de residencia, pues ustedes tenían que ir a la embajada del régimen, a donde estaba el señor, creo que es Durán Centeno, si la memoria no me falla, para que él sellara todos los documentos, y que si bien teníamos nominalmente una embajadora, en la práctica teníamos una embajada paralela que cumplía de forma operativa con todas las funciones diplomáticas y consulares correspondientes. Entonces teníamos una dualidad, y esa dualidad continuó durante toda la administración de Juan Carlos Varela. Por supuesto que nunca se produjo
de forma formal un rompimiento de relaciones diplomáticas. Y esa es otra patología que vamos a encontrar bastante interesante, porque si hacemos un flash forward, vamos en la máquina del tiempo hasta el día de hoy, vamos a encontrar que el presidente Mulino todavía se rehúsa en llamar a lo que ha sucedido con la Venezuela de Nicolás Maduro un rompimiento de relaciones diplomáticas, plan de suspensión. Entonces esa palabra es verdaderamente innovadora en el arte del derecho diplomático, porque tiene todas las equivalencias a un rompimiento de relaciones diplomáticas en todo menos en el nombre. Pero bueno, no me quiero adelantar. Después viene nuevamente el gobierno, se da el cambio de gobierno y llega Laurentino Cortizo. Y en el gobierno de Laurentino Cortizo se trata de romper con esta dualidad, pero a romper con la dualidad, producto de las elecciones parlamentarias que la mayoría de la comunidad internacional no reconoció como válidas, se boicotearon, pues se le había puesto una especie de fecha de cumpleaños al gobierno de Juan Guaidó. Y esto llevó a que Panamá cambiara su approach, Panamá cambiara su forma de acercarse a la temática y Panamá ya pasa a tener un reconocimiento formal, regular, al gobierno de Nicolás Maduro. No sin antes hacer algo que es verdaderamente nefasto, que vale la pena mencionarlo porque estamos en la Casa de la Democracia panameña. El Partido Revolucionario Democrático envió una delegación a Venezuela que validaron básicamente estas elecciones que a todas luces eran fraudulentas. Y había nuevamente, no quiero sonar redundante, una dualidad entre la posición del partido de gobierno y la posición oficial del gobierno. Creo que pocas personas señalamos esto en los medios de comunicación porque la verdad que esa dualidad era verdaderamente nefasta. Llegamos al gobierno de José Raúl Mulino y en el actual gobierno del presidente de la República, pues se ha hablado de una suspensión de las relaciones bilaterales. En todos estos años yo les he hecho un viaje más o menos de 25 años de forma bastante resumida. Nosotros hemos tenido tres constantes. Las tres constantes que han impedido tomar decisiones reales, claras, basadas en el derecho internacional, que impongan presión y que verdaderamente defiendan los valores y principios de la democracia, la transparencia y los derechos humanos. Estos tres factores han sido la migración, la zona libre de Colón y la aerolínea principal del país, Copa Airlines. Estos tres puntos son los que han llevado en muchas ocasiones a todos estos gobernantes que les mencioné a sopesar cualquier decisión que tenga serias implicaciones para el Estado panameño en una lucha que vaya más allá del ámbito discursivo. Entonces, ¿cuál es la situación en la que cualquier analista de patio, en la que cualquier analista nacional debe analizar pues, su trabajo? La situación en Venezuela. Yo sería bastante aventurero en el interés de que me corrijan quienes saben más del tema, que son quienes nos acompañan, quienes comparten panel conmigo. Yo catalogo la situación de Venezuela actual como una relación de vasallaje. Y no es un vasallaje con Cuba, no es un vasallaje con Nicaragua, más bien un vasallaje con Rusia y un vasallaje con la República Popular China. Yo escuchando a quienes me antecedieron, me llegaba mucho a la mente ese primer estado que reconoció el fraude del 28 de julio. Fue el 28 de julio, ¿cierto? Sí, el fraude del 28 de julio. ¿Saben quién fue el primer estado en reconocerlo? La República Popular de China. La República Popular de China fue el primer estado en reconocer el fraude. Eso fue, de una forma u otra, una señal bastante clara de apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Pero como no estoy haciéndoles un análisis geopolítico que vaya más allá de la cuestión venezolana, voy ahora a volcarme a la segunda parte del análisis, que es qué se puede hacer. Y en eso voy a ser bien enfático. Yo soy abogado, no soy economista. Yo me voy a enfocar en qué se puede hacer legalmente. Y las herramientas de presión están ahí. Y a veces las ignoramos. Hace una semana y media, yo escuchaba con atención al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, decir ya que el tiempo de Nicolás Maduro se estaba agotando. ¿Qué tiene que ver todo esto con Panamá?
Pues la prueba más importante que se va a presentar en un eventual caso en contra de Nicolás Maduro Moros ante la ante la Corte Penal Internacional fue producida en Panamá. Dirán, sí, ¿cuándo? ¿Cuándo fue producida en Panamá? En el año 2020, un informe aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de una comisión de expertos en misión especial hizo un análisis verdaderamente que extraordinario. Yo le dediqué una columna mía en el diario La Prensa al respecto, donde analizaban 223 casos individuales de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La sistematicidad se cumple con el número 223, pero si todavía no estamos conformes con ese número, se analizaron 2.891 casos individuales de violaciones a los derechos humanos. Es decir, si nosotros queremos trazar el iter criminis, el camino del crimen del régimen de Nicolás Maduro, pues este documento, que tiene muchísimo rigor probatorio, pues puede ser muy bien utilizado por la Fiscalía al momento de presentar sus respectivos descargos en un proceso ya más bien formal. Entonces, ¿dónde se produjo este informe? Este informe se produjo en Panamá. Y esa es la parte hasta incluso algo poética. Otra parte interesante que nosotros no hemos explorado como país, y ya voy a las acciones concretas que puede tomar el Estado panameño, es seguir el ejemplo de Sudáfrica, seguir el ejemplo de Gambia y, ¿por qué no, el de Ucrania? Sudáfrica decidió demandar al Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio. Gambia decidió hacer lo propio en contra de Myanmar. Y Ucrania, por supuesto, la víctima de la cruenta y cruel agresión rusa, decidió tomarse el caso ellos mismos e ir directamente a la Corte Internacional de Justicia. Lamentablemente lo que está sucediendo en Venezuela no es un genocidio. Yo tengo que serles sincero, no hay genocidio, requiere, según la propia definición de la Convención de las Naciones Unidas contra el genocidio, redactada por Rafael Lemkin, pero también forjada por Ricardo J. Alfaro, un panameño, es que exista mens rea y un actus reus, que existe una intención particular de destruir a la totalidad o una parte de la población. Entonces, el proceso probatorio del crimen de genocidio sería, sin duda alguna, pues muy difícil. Pero habiendo hecho esa salvaguarda, yo les digo que cualquier Estado que tenga una vocación por el respeto a los derechos humanos, y aquí no estoy hablando yo, les está hablando, por ejemplo, un académico de la talla de William Chavas de la Universidad de Oxford. Nosotros tenemos que demitificar el crimen de genocidio. Y Panamá bien podría el día de mañana, en base a la Convención de las Naciones Unidas contra el Genocidio, demandar a Venezuela. Lo más probable es que digan, se los digo, en un análisis sesudo y pormenorizado, a lo mejor nos diga la Corte en excepciones preliminares, este caso no procede porque no hay suficiente evidencia que esté cometiendo genocidio. Pero nuevamente es una postura a nivel internacional que puede llevar a un desarrollo, puede que un poco más interesante, si nos asesoramos bien. Otro punto interesante que yo nunca he entendido cómo Panamá o algún otro estado, bueno, sí lo entiendo porque ya les diré por qué, lo ha utilizado, es hacer una petición interestatal en contra de Venezuela en el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura. Venezuela acepta la jurisdicción del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura. Entonces, ¿por qué no presentar una petición interestatal? La realidad es bastante sencilla, bastante cruda y bastante triste. Porque la situación de nuestros privados de libertad en Panamá equivale a un trato cruel, inhumano, degradante, que puede también ser presentado en una contrademanda por otro Estado. Entonces, viene la famosa doctrina de las manos sucias, o tomando el anglosajón adecuado, unclean hands, las manos no limpias. De estas dos, ustedes dirán, Alonso, no nos gusta para nada lo que estás diciendo, les voy a dar la que es para mí la perfecta. Si ustedes agarran el Código Penal panameño y se leen el artículo 18, 19, 20 y 21, se van a dar cuenta de que el legislador panameño, consciente o inconscientemente, creó la figura de la jurisdicción universal en Panamá. ¿Y qué es eso de la jurisdicción universal? Pues bueno, es lo que hizo en su momento Argentina en contra de los miembros
torturadores de la dictadura franquista, o lo que hizo el propio juez Baltasar Garzón en contra de Augusto Pinochet. Ustedes recordarán eso, ¿no? Creo que la mayoría de los que estamos aquí lo recordamos. Ica, creo que tú no. Yo tampoco mucho. Estábamos bastante jóvenes, algunos, ¿no? Acá también los compañeros creo que les veo caras así de juventud. Claire tampoco se acordará mucho de eso. Pero cuando sucede lo de Augusto Pinochet, o cuando ocurre, si no han visto este documental en Netflix, se los recomiendo muchísimo, se llama El silencio de otros, que habla muchísimo de los crímenes de la dictadura de Franco. La figura de la jurisdicción universal es muy interesante. ¿Por qué? Porque la prevención de los crímenes de lesa humanidad, la prevención del genocidio, la prevención de los crímenes de guerra, no es una cosa que es potestad exclusiva de un solo Estado, que se debe ver a lo interno de su jurisdicción. Para nada. En realidad eso corresponde a la comunidad internacional de los estados en su conjunto. Son normas de orden público. Todos los estados tienen un interés legal en prevenir ese tipo de crímenes y por supuesto que castigarlos. Entonces, cuando el legislador panameño, nuevamente no sé si lo hizo consciente o inconscientemente, consagró la norma de jurisdicción universal que dice que Panamá tiene jurisdicción únicamente en el ámbito territorial para ciertos crímenes, pero para los crímenes contra la humanidad, para el crimen de genocidio y para los crímenes de guerra, es independientemente de dónde ocurran y la nacionalidad de quien los haya cometido. Ustedes dirán, pero no puedes entonces imputar a un jefe de Estado. El Código Penal dice que los jefes de Estado tienen inmunidad total, menos para los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de genocidio. Entonces, si algún día, y esto también se los comparto, pues lo he hablado con otras firmas de abogados a nivel internacional con los que tengo una relación cercana, se ve a un miembro de la cúpula del régimen aquí en Panamá haciendo shopping en Multiplaza, lo que corresponde es ir donde un fiscal valiente de asuntos internacionales y pedir que gire una orden de arresto. Si el señor Nicolás Maduro, en su momento, se los digo aquí en confianza, eso se discutió, un grupo de abogados lo discutimos en su momento cuando se dio la cumbre de las Américas aquí en Panamá. Se acordarán que Maduro llegó a Panamá y lo primero que hizo fue ir a un monumento de las víctimas de la invasión y hacer un discurso de barricada básicamente en contra de los Estados Unidos de América. Yo en eso, pues yo puedo decir que yo en parte coincido con el señor Maduro porque yo considero que la invasión fue ilegal, sí, fue un acto ilegal bajo el derecho internacional, pero el interlocutor para mí era completamente despreciable. Pero en ese sentido, pues Panamá debería examinar esas posibilidades, emitir órdenes de arresto, no solamente referir los casos a la Corte, también ejercer de forma activa la jurisdicción universal. Entonces, ¿por qué hemos tomado estas decisiones y por qué yo considero que nosotros hemos sido muy ambivalentes a lo largo de nuestra historia democrática reciente, de 1989 en adelante? Pues porque nosotros tenemos un instrumento de derecho interno que nos obliga a nosotros a no tener relaciones diplomáticas de ningún tipo con Venezuela. Me refiero al decreto 364 de 1990. En ese decreto firmado por el presidente Guillermo Endara Galimán y el canciller Julio Linares se establece de forma taxativa que Panamá no tendrá relaciones diplomáticas con gobiernos surgidos de fraudes electorales. Por supuesto que en su momento se podrá hacer la misma crítica que se le hizo al presidente Betancur de Venezuela cuando proclamó la famosa doctrina Betancur, que decía vas a llevar a tu país al aislamiento. Hay dictaduras, hay democracias y tienes que lidiar con las dictaduras a veces. Pero el decreto está. Yo no me dije que yo soy abogado. Si no vamos a aplicar el decreto hay que derogarlo. Pero el decreto está todavía vigente. A veces lo hacemos de forma antojadiza. Vemos un golpe militar en Myanmar, otro en Tailandia, y nosotros no decimos nada, pero cuando vemos el golpe en Venezuela, decidimos saltar al hilo, pero en Nicaragua con Daniel Ortega no nos pasa nada. Entonces no podemos ser selectivos porque la ley no es selectiva. La ley es taxativa en este sentido. Y por último, les voy a hacer una crítica. Voy a hacer un espacio para la crítica hemisférica. Vamos a hacer catarsis colectiva. Y esta catarsis colectiva es una crítica a una organización que a mí me parece que es lo mejor que tenemos en las Américas. No estoy diciendo y estoy llamando a su abolición de ninguna manera, pero la Organización de los Estados Americanos tiene una cuota aparte de responsabilidad en esto. ¿Y por qué esto es así? Nuevamente, esta es la parte de la teorización de un académico mal pagado aquí en Panamá, ¿no? Ya era por el año 2017, 2018, si mal no recuerdo, cuando
Venezuela, la Venezuela de Nicolás Maduro, presenta su denuncia a la Carta de la OEA. Venezuela decide salirse de la OEA. Y en ese momento yo, sentado en mi escritorio, digo, bueno, ¿cómo es posible que Venezuela se esté saliendo de la OEA cuando en este preciso momento se ha activado la Carta Democrática Interamericana? Lo que corresponde es que se reúna el Consejo Permanente y en aplicación de la Carta Democrática Interamericana se suspenda a Venezuela y por ende se suspenda el plazo de denuncia. El plazo de denuncia son 2 años. Tienes 2 años para suspender a Venezuela y con esa suspensión se suspende el plazo. Por distintos motivos que hasta el sol de hoy desconozco, no se tomó esa decisión, a pesar de que desde distintos espacios, yo en mi parte, mi modesto público que me lee en el lenguaje español y también lo escribí en lenguaje anglosajón en distintos blogs de derecho internacional, estaba abogando activamente porque se aprobase la suspensión de Venezuela de la OEA. Por supuesto que cuando llega Guaidó, pues al gobierno se decide nuevamente ingresar a Venezuela dentro de la Organización de Estados Americanos, pero yo creo que eso está sobre unas bases jurídicas muy, pero muy débiles. Se los digo sinceramente, me gustaría que fuese distinto, pero la realidad parece ser otra. Y esto le dio un golpe casi letal a la OEA. Le ha dado un golpe casi letal a la OEA, ¿por qué? Porque la Carta Democrática Interamericana tenía atracción normativa. Estoy hablando en pasado. ¿Por qué tenía atracción normativa? ¿Por qué no tiene atracción normativa? Porque lo que mandata la Carta Democrática Interamericana es bastante sencillo. La forma de gobierno en la región, la regla de derecho en la región, es la democracia representativa. Entonces, ¿de qué forma yo ejerzo atracción normativa por una norma? ¿De qué forma una norma me obliga a mí a cumplir con ella? Pues por las consecuencias de su incumplimiento. Y en ese sentido, la única sanción verdaderamente punitiva que existía ante la violación de la Carta Democrática Interamericana era la suspensión del Estado. Pero ¿qué hacemos con un Estado que le dice, suspéndeme, porque a mí en el fondo no me interesa participar de este show? No me interesa participar de esta charada que ustedes llaman OEA. Entonces dirán, bueno, pero es un caso excepcional, no seas tan exagerado. Un par de años más tarde, ¿quién hizo lo propio? Nicaragua. Nicaragua dijo exactamente lo mismo. La Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, nada de esto ejerce atracción normativa sobre mí. Me quiero retirar, este proyecto no funciona y yo me voy a algo mejor, algo que se creó a través de ese autoritarismo neopatrimonial al que hizo referencia la doctora, que es la CELAC. Yo voy a crear esta institución que se inspira en el grupo de Río, que se inspira en el grupo de Contadora y en el verdadero grupo de Lima, no en ese grupo espurio que me trató a mí sacar del poder, y voy a verdaderamente a cimentar las bases de la unidad latinoamericana. Entonces esas serían mis 3 reflexiones, ese espacio de reflexión hemisférica. Yo sí creo que es importante que se revisite, el carácter normativo de la democracia, por lo menos en la región. No existe una norma universalmente aceptada de que la única forma de gobierno a nivel mundial es la democracia, pero todos estábamos convencidos de que habíamos logrado aquello en el año 2001, el 11 de septiembre del año 2001, justo cuando ocurrían los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Pero pues la realidad parece ser otra. Parece que estamos ante un cúmulo de normas que son tratadas como letra muerta por unos estados y que políticamente y de forma antojadiza, vinculados a intereses parroquiales, ya sea estos de la migración, de la zona libre de Colón o de distintas aerolíneas, pues no llevan a los estados a tomar las posiciones que tienen que tomar. Entonces tengan en cuenta esto a través de los desarrollos del 10 de enero. Después del 10 de enero podemos ver cosas interesantes, pero también tenemos que tener cuidado con la apuesta del régimen. La apuesta del régimen es bastante sencilla, es el tiempo. Por una razón bastante sencilla, ellos pusieron las elecciones tan lejos y la toma de posesión casi 6 meses después. Precisamente la apuesta es el tiempo. Ellos están preparados, como lo dijo acá mi colega, para algún tipo de manifestación social fuerte, pero ellos están preparados, a contrario sensu, para que con el paso del tiempo esto se vuelva inconsecuente.
y que Panamá, por ejemplo, esté más interesada en repatriar. No sé si escuchan las conferencias de prensa de nuestro presidente, pero él está muy interesado en repatriar personas y que en particular quiere repatriar venezolanos. O sea, dice, no puedo repatriarlos porque no tengo relaciones diplomáticas, perdón, las tengo suspendidas. Las presiones que van a ejercer ciertos grupos de interés en la zona libre de Colón y, por supuesto, las presiones que se van a ejercer desde la aerolínea más importante del país. Esos son factores que de una u otra manera, con el paso del tiempo, van a llevar a que se empiecen a sopesar otros factores. Por último, no puedo dejar este espacio sin, yo sé que no lo está viendo, pero mandar un afectuoso saludo a mi gran amigo Pedro Uchurrutu, que está asilado desde hace ya más, ya creo que está tocando el año, en la embajada de Argentina en Venezuela, protegida por Brasil. Y ese es otro espacio de reflexión. Él es el coordinador internacional de María Corina Machado y el Comando con Venezuela. Y ese paralelismo de lo que él está enfrentando con lo que nosotros vemos aquí en el ámbito local también nos llama poderosamente la atención de lo que debe ser verdaderamente una institución de derecho humanitario, como es la figura del asilo, y una institución que se está utilizando actualmente en este país con propósitos de instrumentalización política que son contrarios al Estado de Derecho. Con esa reflexión los dejo. Gracias.